que ya dijimos, tener una foto de perfil en el aula virtual, el mail institucional, y no una foto como liviano sabe, ¿ven? Que ahí hay 2 personas y encima, no sé si con una mochila o una máquina, no que sea, no se acepta eso. Una foto de perfil como está generalmente en el documento. ¿Se entiende, chicos? Que lo identifique claramente. Entonces, por un lado. Segundo, tienen que también tener el mail institucional y la vinculación hecha al campo virtual. O sea que si algunos de esos requisitos no lo tienen, por más que yo me inscriba, después van a publicar y no van a aparecer. Yo ya les dije, no puedo estar entrando en cada perfil de cada alumno y decir como un chiquito, no lo tiene. Ustedes, chicos, tienen que saber porque ya se les ha dicho desde el comienzo de año. ¿Estamos, chicos? Hay muchos que no están porque recién ahora están entrando, pero se han disminuido bastante. Entonces, tienen que saber que si no se inscriben, no van a poder rendir. Pero a un inscrito, chicos, si no cumplen los otros requisitos que les acabo de mencionar, tampoco les van a dejar rendir. ¿Está claro para todos, chicos? ¿Chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces para que no estén a último momento viendo que si esto, que si lo otro. Tienen que tener también computadora, si no tengo computadora, ver de algún celular que funcione bien, porque es más difícil realizarlo a través de un celular y la aplicación del celular. Porque después que se les traba, tienen también que, chicos, tratar desde ya bajar una aplicación como ser para que ustedes vayan practicando el CAN-SCAMMER, porque ustedes después tienen que desarrollar en una hoja, sacarle la foto, pasarlo a PDF y subirlo al aula virtual al examen. Y generalmente con los nervios de ustedes durante el momento que tienen que hacerlo, y les van a dar solo 5 minutos. Entonces es preferible que vayan practicando, chicos, y que se vean. Entonces ustedes bájenlo con tiempo, incluso estaba en el bloque mío, que esa es una herramienta, y vayan practicando, no sé, escriban lo que fuere, lo que sea, y vayan practicando en transformarlo a PDF para que así, y viendo que esté bien. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, profe. ¿Claro? Bueno, porque si no después, que sí, que no, y tienen que funcionar todo bien, porque si no después está, no, que no puedo, y bueno, esas son cosas, chicos, que ya después no le van a contemplar tan bien ese día. Sí, Luz, Mara. Sí, exactamente, eso. No lo pongo yo, eso también estaba el año pasado, y bueno, ya se va a ver si aunque sea unos minutos más. Por eso les dije, la aplicación justa y necesaria. Y si yo el celular tengo con otras aplicaciones, y bueno, tengo que sacrificar, chicos, ustedes han leído en el diario, lo hace un día o dos, sale todas las aplicaciones que les consumen mucha batería, que esto, que lo otro, que lo hace lento, y todo lo demás al celular. O sea, esto es lo importante, chicos, para el parcial. O sea que si aquel que no tiene la computadora y va a tener que trabajar con el celular, vaya previendo todo eso. Total, la borra y después la podrá, si necesita, la podrá poner de nuevo, etcétera, ¿sí? Lo que tienen que tener claro es que si ustedes tienen problemas ya desde entrada, entonces, por más que estén rindiendo y no lo hagan, si no lo han entregado, no le van a permitir entregarlo por otro medio. Por eso les voy avisando para que vayan prestando atención. Además, otra cosa, también va a ir hasta este tema, aunque nosotros tengamos que comenzar iniciando estas otras clases que siguen, la nueva unidad, esa no va a incluir al parcial. Y la última semana vamos a hacer algún repaso antes del parcial, que va a constar, como ya les dije, de 3 instancias. Una que es un cuestionario, ¿sí?, de corrección automática, que yo les dije ya en alguna oportunidad que trataran de entrar, porque esa parte no es la que yo manejo,
están otros profesores también, cuando ustedes ven los bloques, que le están haciendo cuestionarios para que vayan practicando, chicos. Y toda esa parte es de conceptos, es teórico. Pasado a esa instancia, que tienen que aprobar con 4, recién entran a las otras 2 instancias, que ahí ya tienen que desarrollar el ejercicio que les toque y pasarlo a PDF y subirlo al aula. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno. Sí. Porque 2 contestan, no sé, todo el resto, si qué es lo que pienso, si tiene. Bueno, para que después, chicos, no haya problema ni que no estén avisados, ¿sí? Bueno, ahora les comparto. Ya no hay PowerPoint, chicos, ya a partir de ahora todas nuestras clases van a estar simplemente en PDF, porque era muy laborioso hacerlo, y bueno, entre esas 2 oportunidades lo hicimos con la profe Cintilay, decía, entre la ayuda de las 2 lo pudimos hacer. Es lindo porque permite incluso agregar cosas en el medio, todo lo demás, pero bueno, es mucho trabajo. Entonces, a partir de ahora, todo lo que vamos a ver es algo más fijo, digamos, porque es trabajar con los PDF. Bueno, les comparto ahora, por si entra alguien más, o ustedes saben, chicos, de algún otro compañero, le van avisando estas cosas que les acabo de decir, ¿sí? Porque si no lo anotan, después se olvida, y después no le van a permitir, pasado ese tiempo, salvo que haya estado enfermo, alguna situación grave, que les van a permitir excepcionalmente inscribirse fuera de esa semana en la que ya les dije. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Además, ustedes entrando al aula ya la van a ver, siempre la van a ver porque es en el bloque principal. ¿Sí? Bueno, entonces ahora les comparto para que, y si ustedes, como les estaba diciendo, eso no me quería olvidar, si saben de algún otro compañero, como ustedes tienen también el grupo de chat con la profesora Tintilay, también mañana le va a repetir, así que le van avisando, ¿sí? Bueno, ahora sí. ¿Se ve ahí, chicos? Sí, profe. Bien, les decía que comenzamos hoy con la unidad número 5, que es de funciones continuas. ¿Y por qué estudiamos este concepto de funciones continuas? Porque estas funciones continuas y algunas propiedades que presentan este tipo de funciones desempeñan un rol fundamental en el cálculo diferencial como en el cálculo integral. Casualmente, si una función no fuera continua, no es derivable. O sea, no podemos estudiar este concepto sin haber estudiado previamente lo que es una función continua. Además, en la naturaleza y en la vida cotidiana, ven, comenzamos la clase, chicos, y tengo que parar porque me ocupa toda la mitad de la pantalla para admitirlos, ¿sí? Por eso traten de ser puntuales. Comenzamos y ya tengo que dejar para hacerlos admitir. Les decía que en la naturaleza y en la vida cotidiana se presentan numerosos fenómenos que tienen un comportamiento continuo. Por ejemplo, el desplazamiento de un vehículo, el volumen del agua que fluye en un recipiente, el crecimiento de una planta, etcétera. Es decir, son algunos ejemplos de comportamiento continuo en la naturaleza. ¿Pero qué será todo continuo? No, también se presentan discontinuidades en muchas situaciones, como por ejemplo en las corrientes eléctricas. Bueno, el concepto de límite que hemos estudiado en la unidad anterior nos va a permitir determinar de manera sencilla justamente si una función es continua en un punto.
y si no lo es, en cuyo caso justamente se habla de que es discontinua en el mismo. Por eso, como objetivos para estudiar esta unidad, tenemos comprender, o sea, conocer y comprender este concepto de continuidad de funciones, analizar la continuidad de una función en un punto, como también en un intervalo, clasificar los tipos de discontinuidades que se presentan a través de ejercicios que vamos a proponer y aplicar propiedades de las funciones continuas en un intervalo cerrado en ejercicios de aplicación y resolver problemas de aplicación de funciones continuas. Veamos cómo surge de manera sencilla el concepto de continuidad de una función en un punto. Y lo vamos a ver a través de distintas gráficas. Entonces, para ello vamos a considerar distintas gráficas donde se ilustra las diferentes posibilidades del comportamiento que puede tener una función en un punto. A, obviamente, porque a diferencia de lo que estudiábamos en la unidad de límite, estudiábamos lo que ocurría en un entorno del punto y no nos interesaba si la función estaba definida o no. O sea, por eso que la función, decíamos, podía estar definida o no en el punto. En cambio ahora nos interesa estudiar lo que ocurre exactamente en el punto. Entonces veamos en el primer gráfico. Si nosotros quisiéramos describir qué comportamiento tiene esta función, ¿qué podemos decir? Que, por lo que estamos viendo y hemos estudiado de límite, que existe límite de la función f de x cuando x tiende a y es igual a ¿quién? ¿Y es igual a quién? A L. A L, que es lo que hemos visto. ¿Qué significa límite cuando x tiende a? Que se aproxima por derecha y por la izquierda. Y ese límite existe y es igual a L. ¿Y qué más? Y la función no está definida en A, ¿sí? Porque acá vemos lo que ya conocemos, es un punto vacío. En el caso de la segunda gráfica, ¿qué podemos decir? Que la función sí está definida en A, ¿ven? Porque para este valor es el valor de f de A, ¿está bien? Y además, ¿qué podemos decir con respecto al límite? ¿Existe o no existe? ¿Qué podemos decir, chicos? Sí, existe. Y existe el límite cuando x tiende a y es igual a ¿cuánto? A L. A L, muy bien, ¿ven? Y L es diferente ¿de quién? De f de A. ¿Estamos? Bueno, veamos ahora qué sucede en la gráfica 3. Uy, perdón, se me estaba... ¿Qué sucede en la gráfica 3? ¿Está definida la función en A? Sí. Sí. Bien. ¿Existe el límite de la función f cuando x tiende a? Sí. ¿Y a qué es igual ese límite? A F de A. Bien. La función, por eso quería que ustedes razonen, porque esto es lo que ya hemos visto. ¿Ven? Está definida en A, existe el límite de la función f de x cuando x tiende a, es f de a, o sea, ese L que nosotros conocíamos en general, en este caso es f de a. Y veamos ahora las gráficas 4 y 5, que se subieron justo, no sé por qué, cuando lo pasé se subieron esos numeritos, tendrían que estar abajo. Bueno, ¿qué sucede en la gráfica 4? A ver, ¿qué puedo decir de la gráfica 4? ¿Está definida en A? Sí. ¿Y existe el límite cuando x tiende a A? Sí. ¿Sí existe? Que yo sepa, ¿y qué tiene que hacer para calcular el límite cuando x tiende a? ¿Se puede calcular límite cuando x tiende a directamente o tiene que recurrir a límites laterales?
En los límites laterales. Límites laterales. Bueno, ¿y cuánto vale el límite lateral izquierdo? F de A. ¿Y el límite lateral derecho? No existe. Infinito. Y bueno, y entonces, si el lateral izquierdo es f de a y el lateral derecho es infinito, ¿qué sucede con el límite? ¿Existe o no existe? No existe, ¿ves? Porque recién me estaban diciendo que sí. Bien, no existe. ¿ves? No existe el límite, ¿por qué razón? Porque justamente los laterales son diferentes. ¿Y qué sucede en este último, que sería el gráfico 5? ¿Está definida la función en A? También no existe. No, te estoy preguntando primero. ¿Está definida la función en A? Sí. Sí. Bien. ¿Y existe el límite cuando x tiende a de f de x? Sí. ¿Qué pasa cuando calcula el límite lateral izquierdo? ¿Cuánto vale? F de A. ¿Y el límite lateral derecho? L. ¿Y son iguales? No. ¿Y No. entonces existe el límite? No, no existe. Bueno, entonces tienen que fijarse. No existe el límite. Está definida en A, sí, pero tampoco existe límite, porque los límites laterales son diferentes. Uno es L y el otro es F de A. Son dos números reales distintos. Este, qué sé yo, será un número real y este es otro, ¿sí? Acá había un salto porque uno de esos era infinito. O podrían ser los dos laterales infinitos. En este caso, los dos existen, pero son distintos. ¿Estamos? Entonces, fijarse bien, chicos, porque eso es conceptual del límite. Y tienen que tener claro los conceptos porque les digo, ese cuestionario que ustedes tienen que aprobar es todo conceptual, ¿sí? Podría aparecer gráficas así similares, qué sé yo, y decir, bueno, les pondrán opciones en las cuales ustedes tienen que seleccionar y tienen que tener el concepto para no es una adivinanza y hago así lo que venga, no. Si no, tengo que aprobar, tengo que saber responder el concepto correctamente. ¿Estamos, chicos? Por eso yo les vivo diciendo, lean, porque esa es la primera instancia a la que tienen que pasar. ¿Está claro, chicos? Sí, ¿Estamos profe. claros hasta acá? Bueno, sin darse cuenta, en una de estas 5 gráficas ya está la definición de función continua. ¿Ven? Surge naturalmente con el concepto de límite. Pero primero notemos lo contrario, que las gráficas 1, 2, 4 y 5, ¿cuáles son? 1, 2, la 4 y la 5, se comportan de distinta manera en el punto A, pero todas ellas tienen una característica común. ¿Y cuál sería esa característica común? Es que presentan una interrupción en ese punto de abscisa A. Entonces, desde el punto de vista intuitivo, ven, acá hay una interrupción, acá también y acá también. En ese caso, se dice que corresponden a funciones que no son continuas en ese punto, o sea, en el punto de abscisa A. Mientras que en el caso de la gráfica 3, ¿ven? Es decir, no presenta ninguna interrupción. Si nosotros quisiéramos representarla con un lápiz, es decir, no tenemos que levantarla de la hoja o la tiza, supónganse que tuviéramos un pizarrón, para hacer la gráfica de esta función. Entonces, el caso de la gráfica 3 corresponde justamente a una función continua en ese punto, o sea, en el punto A. Ahora bien, intuitivamente, entonces, ¿qué significa que una función sea continua? Que su gráfico, entonces, no presenta ni saltos ni interrupciones. ¿Estamos? ¿Estamos bien? Sí, profe. Vale. Sí, profe. Y ahora vemos lo que es
la definición formal de continuidad de una función en un punto. Se dice que una función f es continua en un punto de su dominio si se cumplen estas tres condiciones. Que exista f de a, lo que significa que la función debe estar definida en el punto de abscisa a. Debe existir el límite de f de x cuando x tiende a, que sabemos que es un número real n. Y la tercera es que ese número real sea igual a f de a, o sea, el valor de la función en a. O sea, en definitiva, debe existir el límite de f de x cuando x tiende a y ser igual a no a cualquier número L, sino a f de a. Entonces, si estas tres condiciones se cumplen, la función es continua en el punto A. Y lo contrario, si al menos una de estas condiciones no se cumpliera, entonces la función no es continua en el punto A, o bien se dice que es discontinua en ese punto. Y dicho punto, que es el que estamos llamando A, es al que se llama punto de discontinuidad de la función. ¿Estamos? Entonces, acá que puedo decir que esta función es discontinua en A, discontinua en A, discontinua en A, discontinua en A, y acá la tercera es que es continua en el punto A. ¿Estamos? ¿Chicos? Sí, profe. Y justamente ven que ahí se cumplen las tres. Por eso poníamos las condiciones. ¿Estamos? Acá no se cumple la primera, acá no se cumple la segunda, o sea, mejor dicho, la tercera, acá se cumplen las tres, acá no se cumple la segunda y acá tampoco, ¿sí? Bueno, eso es lo que yo tengo que entender. Y acá una pequeña observación, las dos les dejo para ustedes. Dice acá, en la definición de continuidad en un punto, ese punto debe ser interior al dominio de una función, porque para que exista el límite de f de x cuando x tiende a y sea igual al número real, debe existir lo que ya sabemos, un entorno del punto A de radio delta que esté dentro del dominio de la función. O sea que cuando estamos hablando de dominio, no puede ser A un punto extremo de un intervalo, sino ser un punto interior para poder calcular este límite que exista por la derecha y por la izquierda. Y el 2 es una observación que les dejo para ustedes, que también, por el concepto de límite, la definición también se la puede dar a través de epsilon delta, ¿sí? Y ven que es la gráfica que hacíamos cuando veíamos la teoría del límite, ¿sí? Porque esta simplemente es una observación, no la usamos, pero simplemente para ver que también se la puede definir a través de epsilon delta como la definición del límite, puesto que acá hay un límite. Solo que esta definición de continuidad es útil para la práctica, no así esta que vemos acá, que es la de epsilon delta. Y veamos ahora algunos ejemplos. Nos dice el primero, que pruebe que las funciones f y g definidas a través de dos polinomios, la primera como 2x más 1 y la función g de x como x a la n, que se pruebe que son continuas para todo x real. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a probar que en realidad son continuas en todo su dominio? Entonces, ya no podemos decir sea 2, por ejemplo, sea A igual a 2, no, sea A cualquier número real. Entonces, veamos en el caso de la función f. ¿Está definida la función en A? Sí, porque es 2A más 1. Segundo, debemos ver si existe el límite cuando x tiende a de f de A. Y sabemos que es 2A más 1. Y ese es el valor de la función en A, por lo tanto, es sencillo, f es continua para cualquier x real. Para todo A perteneciente a los reales. Bueno, ahora consideramos de nuevo otro número real. Vamos a demostrar para la función g de x igual a x a la n. ¿Existe g de a? Sí, es a la n. Y segundo, nosotros ya vimos la teoría del límite, que el límite de g de x cuando x tiende a de x a la n es a la n, ¿sí? Porque eso es
X a la n es X por X, ¿cuántas veces? N veces. Entonces, por la propiedad de los límites, ya habíamos visto que eso era A a la N. Y ese valor es el valor de la función G en A. Por lo tanto, G es continua para todo X real. ¿Está claro, chicos? Estas dos líneas. Sí, profe. Bueno, veamos entonces el ejercicio 2, donde pide analizar si la función f de x, definida ahora como menos valor absoluto de x más 3 más 1, es continua en A igual a menos 3. Entonces, sabemos, o sea, ya la conocemos a la gráfica de la función valor absoluto. Eso lo hemos estudiado en la unidad 2. Si hay un signo delante del valor absoluto, recuerden que la gráfica era una B, que se intersectan dos rectas en el punto anguloso, que era el menos 3, 1, que vendría a ser como si estuviéramos hablando, o sea, análogo a lo que decíamos del vértice de una parábola. Acá el punto anguloso es menos 3, 1, pero si hay un signo menos, significa que esa B se abre hacia abajo, ¿sí? Esto sería lo que yo vería, ¿ven? Menos 3, 1 y se abre hacia abajo. Bueno, ¿está definida en menos 3? Sí. Existe f de menos 3 y como sabemos, menos 3 más 3, 0, más 1, o sea, es igual a 1. Luego, como quiero estudiar si esta función es continua, entonces acá sí me veo en la obligación de aplicar la definición de valor absoluto. ¿Y qué sabemos nosotros? Que va a ser menos, tenemos este signo menos, lo tenemos que trasladar. Este menos que está adelante es este que estoy considerando acá, ¿ven? Este es el menos en ambos casos, ¿ven? El que está acá delante del valor absoluto. Y sabemos que el valor absoluto de x más 3 es el mismo número que está entre paréntesis. ¿Lo están viendo? ¿Sí? O sea, x más 3 más 1. Y el opuesto, que es lo que está entre corchetes, de ese número, que es menos el x más 3 y más 1. Si ahora operamos, es decir, sacamos el paréntesis, nos queda menos x y menos 3 más 1, menos 2. Y acá menos menos es más, y x más 3 más 1 es x más 4. ¿Vamos bien hasta ahí, chicos? Sí, profe. Hemos aplicado la definición de valor absoluto, pero teniendo en cuenta este signo, ¿sí? Este, que es el que está delante del valor absoluto, en ambos casos, ¿sí? Bueno. Entonces, en definitiva, ¿qué tenemos? Que es la función menos x menos 2 si x es mayor o igual que 3 y x más 4 si x es menor que menos 3, ¿ven? Para los menores que menos 3 es esta rama, ¿ven? Esta función lineal que es x más 4 y esta es la otra rama, ¿ven? Que la pendiente es negativa, menos x menos 2. ¿Sí? Y este es el punto anguloso, menos 3, 1, que lo estoy observando. Bueno, debemos averiguar si existe límite cuando x tiende a menos 3 de f de x. Entonces calculamos los límites laterales y como estamos viendo, el límite lateral izquierdo de menos 3, quiero decir, perdón, el lateral derecho, quiere decir de menos 3, corresponde a la función menos x menos 2. Entonces cuando tiende a menos 3, menos menos es más, y 3 menos 2 es 1. Límite lateral izquierdo para menos 3, es decir, cuando x tiende a menos 3 por valores menores, para los menores que menos 3 es x más 4. Entonces menos 3 más 4 es 1. Existe límite porque los laterales son iguales a 1. Entonces, ¿qué concluyo? Que la función es continua en A igual a menos 3. ¿Estamos? ¿Chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Como tarea para que ustedes hagan,
analizar la continuidad de esta función. G definida como x cuadrado si x menor o igual que 1 y x más 2 si x mayor que 1. Analizar si es continua en dónde, en x igual a 1, que es justamente donde se produce el cambio, ¿sí? O sea, hacer exactamente esto mismo que han hecho acá y graficar, ¿sí? ¿Estamos? Entonces ya hemos visto ejemplos de funciones continuas y ahora veamos qué tipos de discontinuidad se presenta para investigar cuando una función es discontinua. Por eso vemos ahora tipos de discontinuidad y por suerte solamente hay dos. O sea, una función puede presentar solo dos tipos de discontinuidad. Una de ellas es la que se denomina evitable y el otro tipo es no evitable, o sea, negar la que sea evitable. ¿Y cuándo sabremos que una discontinuidad es evitable? Es lo que vemos a continuación. Una función tiene una discontinuidad evitable solamente cuando existe límite, o sea, cuando se cumple solo la segunda condición. O podría estar definida, pero que no coincide con el valor de la función en ese punto. Entonces, dice ver gráficas 1 y 2. Entonces, volvemos atrás y recordemos la gráfica 1. ¿Ven? Este es el caso 1 y 2, de discontinuidad evitable. En este caso, la función no estaba definida, acá sí. Pero la particularidad es que existe el límite, ¿sí? En el segundo, cuando está definida, es distinto del valor de la función en el punto. Y se presenta una discontinuidad evitable cuando hay lo que sería un ¿qué cosa? Un punto, ¿qué chico? Un punto Vacío. vacío. En ese caso es cuando se presenta discontinuidad evitable, ¿ven? Que es lo que estábamos mencionando acá. Y cuando hay una discontinuidad evitable, justamente la palabra lo está diciendo, que se puede evitar. Entonces, en ese caso, se hace lo siguiente, se redefine la función para que sea continua en ese punto. ¿Y de qué manera? Se asigna el valor del límite como imagen de la función en A. Entonces consideramos una nueva función y esto es lo que tiene que quedar claro, porque usualmente ponen la misma f. No, es otra que coincide con la dada, si x distinto de a, y L si x igual a a. Esta nueva función es continua, porque el límite de esta nueva función, cuando x tiende a, coincide con este límite que es L y es el valor de la función en A. Entonces, esta nueva función es la que pasa a ser continua en A. O sea, ¿qué significa? Que ahora, cuando defino la nueva, ya no tengo acá un punto vacío, sino un punto lleno. Y este valor pasa a ser este. ¿Sí? En lugar de ser este número como valor de la función en A, pasa a ser este. Entonces, la llevamos estos dos al tercer caso. ¿Estamos? ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Bien. ¿Y cuándo será una discontinuidad no evitable, entonces? Lo no evitable es la negación de que sea evitable. Entonces, ¿qué tendrá que ocurrir para que sea no evitable? ¿Qué debe haber? Miramos ahora los otros gráficos, hemos dicho cuáles son evitables. Este es continuo, entonces tenemos que focalizarnos en estos dos, no queda otra. Entonces, ¿qué observo en estos casos? A ver. Porque estos son no evitables, ya estas son evitables, pero estas dos no. Porque no existe límite. Claro, no existe límite, muy bien. Es decir, es no evitable porque no existe límite. ¿Ven? ¿Y por qué no existe límite? Y puede ocurrir por dos motivos. Que los laterales existan y sean distintos. Existan significa que sean dos números reales, que yo, este L sea 2 y este F de A sea 5 medio.
por decir algo. ¿Existen los laterales? Sí, pero son distintos. Entonces, gráficamente significa que hay un salto finito, ¿ven? Este f de A, qué sé yo, 5 medio, y este L que sea 3, porque dije 5 medio y este es mayor. Y acá que haya un salto infinito, uno de ellos es infinito y el otro es f de A, 1, o ambos podrían ser infinitos. Entonces, en ese caso hay un salto infinito. Entonces, ¿cuándo es no evitable? Cuando no existe límite. Entonces, en este caso puede presentarse un salto finito cuando los laterales, ven como les mostré, son finitos, que es la gráfica 5 que les acabo de mostrar, o bien de salto infinito cuando los límites laterales o uno de ellos al menos es infinito, como la gráfica 4. ¿Se entiende? ¿Chicos? Sí, profe. Sí, Esta profe. parte es sencilla, ¿ven? Porque continuidad es mucho más simple y habiendo entendido el concepto de límite. Veamos entonces los siguientes ejemplos. ¿Qué es lo que estamos por hacer ahora? En los ejemplos, analizar los tipos de discontinuidad que presentan las siguientes funciones y clasificarlas. Y verifique graficando las funciones con algún solver, ya sea el GeoGebra o cualquier otro, para ver efectivamente este comportamiento. Entonces, comencemos con el apartado A. Primero, o sea, acá yo no les hice, pero ¿qué tendríamos que hacer? Lo primero que hay que hacer es sacar el dominio de la función. ¿Cuál es el dominio de la función? Todos los reales excepto 3. Claro. Entonces, el dominio de la primera sería todos los reales menos el 3. O poner menos infinito 3 unido 3 infinito. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a estudiar qué es lo que sucede con la función en 3. Entonces sabemos que no está definida en 3, por lo tanto ya sé que no es continua, porque no está definida en el punto y el primer requisito que se debe cumplir. ¿Qué es lo que voy a ver ahora? ¿Qué tipo de discontinuidad presenta? Entonces veo si existe el límite. Entonces calculo el límite para x tendiendo a 3 de esta función racional. Entonces, como para 3 se me hace 0 el numerador y 0 el denominador. Y de la teoría del límite ya dijimos que para salvar la forma indeterminada tenemos que hacer uso del álgebra. En este caso es del factoreo, ¿sí? Factoreamos este polinomio, se lo puede hacer fácilmente por inspección. Es una herramienta muy útil. Buscar dos números que multiplicados me den menos 6. Entonces, las opciones que tengo son menos 3 y 2 o 2 y menos 3. ¿Sí o no? ¿Sí? Que multiplicado aquí se pone una coma y un punto. Que multiplicado nos den menos 6. Esta es una opción y la otra sería menos 2, 3. Pero la suma debe ser menos 1, o sea, el coeficiente del término lineal. Entonces los números son menos 3 y 2. Y el factoreo, eso sí tengo que tener claro. A diferencia de las raíces, que es con signo menos, acá el factoreo es con los signos que tiene. X menos 3, ven, que es el primero, y X más 2, que es el segundo. ¿Ven? Entonces yo puedo encontrarla de esa manera fácilmente al factoreo. O, en su defecto, ¿qué hago? Y bueno, en un cálculo auxiliar igual va a 0 y encuentro las raíces. Como raíces, ¿qué voy a encontrar? 3 y menos 2. Entonces, como se factorea con la diferencia, me va a quedar x menos 3 y x menos menos 2, x más 2. ¿Está claro, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Se cancela, ¿está bien? ¿Ven? Porque x tiende a 3, no es igual a 3, entonces no queda el límite cuando x tiende a 3 de x más 2. Y cuando x tiende a 3 de x más 2, este límite es igual a 5.
Entonces, ¿existe el límite? Sí. Entonces, ¿qué tipo de discontinuidad tengo en x igual a 3? Evitable. Evitable. Y tengo una discontinuidad evitable. Entonces, se puede redefinir la función. ¿Y qué es lo que hacemos acá? ¿Ven? F de x igual a la función que tenía si x distinto de 3 y 5 si x igual a 3. ¿Ven? Y la gráfica, en realidad, ¿ven? Si nosotros a esta función racional la reducimos a su mínima expresión, sería x más 2. Por eso que es una lineal. Y tendría un punto vacío justamente en 3, 5. Y si yo ahora la he graficado y le he puesto esto para resaltar que he graficado esta F, ¿ven? ¿Estamos? Y ahí estaba el punto vacío, digamos, que ahora pasaría a estar definida la función f continua, digamos. ¿Sí? ¿Chicos? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Porque esta función sería igual, reducida a su mínima expresión, justamente a x más 2. Para todo x distinto de ¿quién? No es igual para todo x distinto de 3. Por eso que en 3, 5 estaba el punto vacío. Además, nosotros ya en la unidad de límite ya vimos esto, que el 0 sobre 0, ¿sí? Gráficamente se comporta como un punto vacío. Eso es lo que estudiamos nosotros, el primer ejemplo que vimos del límite. ¿Estamos? ¿Sí? Bueno. Este B queda para ustedes, que lo vamos a ver más adelante, y veamos ahora el apartado C. ¿Cuál es el dominio de la función del apartado C? ¿Cuál sería el dominio de esta función? Todo lo real excepto 1. Claro, todos los reales menos el 1, porque 1 menos 1 es 0, ¿sí? Chicos, están como si no hubieran estudiado nada de límite, nada de funciones, todo esto ya hemos estudiado. En la teoría de funciones racionales, hemos hecho estudios de funciones racionales, y lo que tenemos acá son 3 funciones racionales. 3 funciones racionales, esta y esta. Esta donde el grado del numerador es mayor, acá al revés, y acá cuando son iguales. Son los 3 casos, ¿sí? Entonces, chicos, no estamos estudiando nada distinto. Y se supone que ya estudié en la unidad 2 y estamos en la 5. Bueno, son todos los reales menos 1, que se puede escribir como menos infinito 1, unido 1 infinito. Bueno, ¿a dónde voy a estudiar entonces la discontinuidad? Obviamente en x igual a 1. Y a ver, díganme todos, ¿cuál sería, antes de hacer, porque este es fácil, cuál sería el dominio de la función g? Todo lo real excepto 0 y 4. Claro, ¿por qué? X cuadrado menos 4x debe ser distinto de 0, entonces factoreo x por x menos 4 distinto de 0, o sea, x no puede ser 0 y x tampoco puede ser igual a 4. Entonces, todos los reales excepto 0 y 4, lo puede escribir así o como unión de intervalos. Entonces, tienen que estudiar qué sucede en 0, y fíjense en que en 0, ahí tengo que notar, es 0 sobre 0, o sea que ahí no hay asíntota. Ya sé que se va a presentar, ven, no voy a ciega. Si es 0 sobre 0, ya sé que va a ser una discontinuidad evitable. Mientras que en 4, que es la asíntota vertical, ahí hay un salto, entonces va a ser la discontinuidad no evitable, ¿sí? Porque acá es muy simple, chicos, son 2 casos y son muy simples de detectar. ¿Se entiende? Y acá, ¿dónde voy a estudiar? ¿Qué es lo que estábamos diciendo recién? En 1. Y en 1 no es evitable porque solamente se anula el denominador, ahí hay una asíntota. Entonces ese concepto me sirve para saber de que ahí
Esa no es evitable. ¿Cuándo va a ser evitable? Cuando tengo esa forma indeterminada, 0 sobre 0, 0 sobre 0. Y cuando se anula, o sea, tengo el valorcito en el cual el denominador es 0, como ahí hay una asíntota, hay una discontinuidad de salto infinito. ¿Estamos? ¿Chicos? Sí, profe. Bien. Entonces, vemos. No existe G de 1 porque no está en el dominio. Entonces ya sabemos que no es continuo en 1. Lo que estamos por investigar es qué discontinuidad. Y ya estamos sabiendo que va a ser de salto infinito. ¿Ven cómo lo estoy viendo acá en el gráfico? ¿Existe el límite de G de X cuando X tiende a 1? Y sí, tengo que hacer los límites laterales. Porque acá no es una suma. Al ser una resta, esa resta va a depender. Si me aproximo por valores mayores que 1, tiende a acá. Por valores mayores que 1, tiende a 0 positivo. Entonces, cuando X tiende a 1, el numerador es 3, pero acá el denominador tiende a 0 por valores positivos. O sea que eso es más infinito. ¿Se acuerdan de esto? Chicos, esto es teoría del límite, ¿sí? Y el otro caso es límite cuando X tiende a 1 por la izquierda. Es decir, ahora me estoy aproximando así, a 1 por la derecha, me aproximé por la derecha y ahora lo estoy por hacer por la izquierda. Entonces, por valores menores, de X más 2 sobre X menos 1. Sigue siendo el numerador 3, pero ahora tiende a 0 por negativo, o sea, por valores menores. Entonces, este cociente es menos infinito, ¿ven? Y acá lo estoy viendo que cuando me aproximo a 3 por valores menores, se va hacia ¿dónde? Hacia menos infinito. Y a 3 por valores mayores se va a más infinito. ¿Estamos? Se ven muy clarito los números, ¿sí? Pero ahí estaba el caso y acá está graficado casualmente, ¿ven? Y está puesta acá, X igual a 1, la asíntota vertical, y esta es la asíntota, ¿qué cosa? Horizontal. Entonces, ¿no va 1 ahí? ¿Cómo? ¿No va 1 donde puso 3? No, es 1, quise poner, perdón, no sé de dónde sacado. Puse 3 del que estaba diciendo del numerador, ese es 1, perdón. ¿Sí? Está. Ahí estaba el 1, acá lo he escrito bien y ahí acabo de confundirme. No existe límite y entonces, ¿qué discontinuidad presenta? ¿Discontinuidad cómo? ¿Inevitable o no evitable? Claro, de salto infinito, ¿sí? Porque hay de dos tipos, de salto finito y en este caso es de salto infinito. ¿Estamos? Bueno, ¿está claro, chicos, hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces, ustedes tienen que hacer el estudio del apartado B, pero ¿a dónde? En 0 y ¿a dónde más? Y en 4. Entonces voy a tener los dos casos. Para 0 estaré como en este caso, que tendré que definir, y para 4 estudiar la otra discontinuidad que es como como el apartado C. Y ahora vamos a estudiar continuidad, pero en un intervalo. Primero vamos a definir en un intervalo abierto y luego vamos a ver cuándo se dice que una función es continua en un intervalo cerrado, porque eso es lo que después vamos a usar más adelante cuando entremos en el cálculo, como decíamos, diferencial, ¿sí? Bueno, entonces, primero, ¿cuándo decimos que una función es continua en el intervalo abierto? Y es continua en todos los puntos del intervalo abierto si es continua en cada uno de los puntos del intervalo, es decir, en todo ese intervalo no presenta ninguna interrupción, ¿sí? No hay ni un punto vacío, ni un salto finito, ni un salto infinito. ¿Estamos? Y ahí veo la gráfica a continuación. Pero para poder dar la definición de continuidad en un intervalo cerrado, ahora debemos estudiar, que serían estas dos definiciones, continuidad lateral, lateral izquierda y lateral derecha, que hace alusión justamente al valor A cerrado por la izquierda
al valor B cerrado por, perdón, A por la derecha y B por la izquierda. Entonces viene la primera definición, que sería que una función definida en un intervalo cerrado A abierto B es continua, ¿ven?, por la derecha de A. O sea, acá A no es punto interior porque está justamente dentro de un intervalo cerrado, es un punto extremo, quiero decir, es lo más correcto, es decir, no es un punto interior, sino, en cambio, a diferencia de acá, ven, el intervalo AB, todos los puntos son interiores al intervalo, en cambio acá A es un punto extremo. Entonces, por eso se habla de continuidad lateral, es continua por la derecha de A, si está definida en A y solo existe el límite lateral derecho, ¿ven? Solo existe el límite de f de x cuando x tiende a A por la derecha. Y si existe solamente un límite, ¿eso qué significa? Que no existe el límite de la función f de x. ¿Por qué? Porque el lateral izquierdo no existe. Eso también es un concepto que debe estar claro. Si existe solo un límite lateral, ya sea el derecho o el izquierdo, y el otro no existe, entonces sabemos que no va a existir el límite. ¿Está claro, chicos? ¿Por qué? Porque el teorema de existencia del límite me dice que deben existir los dos, lateral derecho y lateral izquierdo, y ser iguales para poder afirmar que existe el límite. Acá por eso me está hablando que solamente hay existencia del lateral derecho. Y el otro caso de continuidad lateral da lugar a nuestra segunda definición, que es continuidad lateral izquierda, en una función f definida ahora en un intervalo abierto C cerrado A. Es continua por la izquierda de A, si nuevamente está definida en A y existe solo el lateral izquierdo de la función f. O sea, existe el límite de f de x cuando x tiende a A por la izquierda y es igual a f de A. Entonces, de acuerdo a esto, puedo decir que una función es continua en un punto A si es continuo por la derecha y por la izquierda, y en ambos casos coincide ¿con quién? Con f de A. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Sí. Y ahora vemos entonces continuidad en un intervalo cerrado. Ahora sí, ¿cuándo entonces diremos que es continuo en un intervalo cerrado? Es continuo en un intervalo cerrado si es continua en el intervalo abierto en todos los puntos interiores y además es continua por la derecha en A y por la izquierda en B. Entonces, si nosotros de entrada dábamos esta definición, ¿qué significaba decir continua por la derecha en A y continua por la izquierda en B? Es esto, entonces esto tendría que estar definido previamente. Y acá vemos a diferencia, ¿ven? Acá teníamos abierto y ahora acá está incluido, ¿ven? ¿Estamos? Y cuando digo interior, cuando hablábamos de entorno, ¿ven? Acá por la izquierda de A no está definida. Entonces no existe el límite lateral izquierdo. Y si acá considerara un entorno del punto B, acá no está definida por la derecha en B, solo el semientorno lateral izquierdo, que es cuando estudiábamos, ¿se acuerdan? Los límites laterales. Bueno. Y ahora entonces, luego de haber visto estas definiciones, vemos ejemplos. Consideremos este ejemplo, sea la función f definida como valor absoluto de x sobre x si x distinto de 0 y menos 1 si x igual a 0. ¿Qué significa decir que x sea distinto de 0? X distinto de 0 significa que hay dos posibilidades, que sea mayor o que sea, ¿qué cosa? Menor que 0. Igual a 0 está abajo. Si es igual a 0, tengo este punto. Para x igual a 0 vale menos 1. Entonces, cuando es mayor que 0, por definición de valor absoluto, es igual a x. Y x sobre x es 1.
¿Ven? Entonces, 1 si X es positivo. ¿Y qué pasa cuando X es menor que 0? El valor absoluto es el opuesto del número. Y menos X sobre X, esto es menos 1. Entonces, y ya tenía acá menos 1. Entonces, vale menos 1 cuando es negativo o cuando es 0. ¿Ven? Por eso acá nos queda menos 1 si X es menor o igual a ¿qué cosa? A 0. Entonces, esta función se traduce en esta. En 1 si X es positivo y menos 1 si X igual a 0. ¿Está claro, chicos? Hemos aplicado definición de valor absoluto. ¿Sí? Sí, profe. ¿Estamos? Bueno, entonces, tengo que analizar obviamente la continuidad ¿a dónde? En donde se produce el cambio, en 0. La función está definida en 0, es menos 1. ¿Y qué pasa con los límites laterales? Y bueno, estas son funciones constantes. Por la izquierda es la función justamente menos 1 y es igual a f de 0. F es continua por la izquierda de 0. Pero cuando calculo el límite lateral derecho, ven, cuando me aproximo a 0, por la derecha y la función se aproxima a qué valor. Cuando me aproximo a 0 por la derecha se aproxima a 1, o sea que el límite de lateral derecho de la función f existe y es igual a 1. Pero 1 no es igual a f de 0, entonces no es continua por la derecha. La función no es continua en 0, no existe límite. ¿Y qué tipo de discontinuidad presenta? Justamente los límites laterales, claro, es no evitable, pero de salto ¿cómo? Finito, no infinito. Y finito, de salto finito. Bien, porque existen los laterales, pero son distintos. ¿Estamos? Y acá estaba lo que yo les estaba diciendo, que me había adelantado. En una función es continua en A, sí, solo sí es continua por la izquierda y por la derecha en ese punto. Acá estaría diciendo que solo continua por la izquierda, por la derecha no lo es. Entonces no es continua en el punto. Pero si no es continua, ¿qué tipo de discontinuidad tiene? Y ya sabemos, es una discontinuidad no evitable de salto finito. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. ¿Chicos? Bueno, y ahora vamos a ver, eso era ejemplo de estas dos definiciones, digamos. Y ahora vamos a estudiar en el caso de un ejemplo de cuando una función, cómo analizamos si una función es continua en un intervalo cerrado. Entonces, consideremos la siguiente función, ¿ven? Definida como x cuadrado menos 1, si x menor o igual que 1, y x menos 1 si x es mayor que 1. Entonces, ¿cómo vamos a saber si es continua en el intervalo cerrado menos 2, 3? Primero debemos ver, según la definición, si es continua en todos los puntos interiores, o sea, en el intervalo abierto, menos 2, 3. Pero resulta ser de que sabemos nosotros que las funciones x cuadrado menos 1 e igual a x menos 1, acá me comí x menos 1, no x, sino, ¿estamos? Chicos, una es x cuadrado menos 1 y la otra es x menos 1, y había puesto igual a x. Ambas son continuas en todo su dominio, o sea, en todos los reales. Pero cada una por separado son continuas en todos los reales. Pero ahí en 1 se produce el cambio, y 1 pertenece al intervalo abierto menos 2, 3. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí? Estudiar qué sucede en ese punto, ¿sí? ¿Estamos? ¿Chicos? Sí, profe. ¿Se entiende qué es lo que estamos por hacer? Porque si yo digo que es
quiero afirmar que es continua en menos 2, 3. Tengo que ver entonces que sea continua en todos esos puntos, en particular en uno que está justo dentro de ese intervalo. Entonces analizo qué pasa en uno. Para ello, estudio si es continua en uno. Entonces veo si está definida en uno. F de 1 existe porque es igual a ¿cuánto? Acá está definida para los menores iguales que 1, ¿ven? 1 al cuadrado es 1, menos 1 es 0. Entonces está definida y es igual a 0. Y ahora tengo que ver si existe límite cuando x tiende a 1 de f de x. Entonces veo que el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda sería, me fijo acá, corresponde a qué función, a x cuadrado menos 1, o sea, 1 al cuadrado menos 1 es 0. Y el lateral derecho, la función es x menos 1. Entonces el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de f de x es 1 menos 1 y es 0. O sea que estoy viendo que existe límite cuando x tiende a 1 y es igual a 0. Y ese 0 justamente es f de 1, el valor de la función en el punto, que es la tercera condición, que es la que escribimos acá. Por lo tanto, f es continuo en 1. Entonces ya está, que se concluye que f es continua efectivamente en el intervalo abierto menos 2, 3. Pero ahora, ¿qué me está faltando analizar para después concluir si es continua en el cerrado? ¿Qué es lo que tengo que ver? Si es continua, ¿a dónde? Tengo que ver si es continua por la derecha en menos 2 y por la izquierda ¿en dónde? En 3. En 3. Entonces, ahora tengo que ver si es continua por la derecha de menos 2. Entonces, se estudia, ¿ven? Si es continua a la derecha de menos 2. Y ya hemos visto qué debemos hacer. ¿Existe f de menos 2? Sí. ¿A dónde calculo f de menos 2? Y en esta función, porque acá dice x menor o igual que 1. Ahí está incluido menos 2. Entonces, menos 2 al cuadrado menos 1, 4 menos 1 es 3. ¿Qué más debo estudiar? El límite lateral izquierdo. Derecho quise decir. Entonces, el límite cuando x tiende a menos 2 por la derecha, sigue siendo esta función, ¿ven? X cuadrado menos 1. Entonces, esto me da menos 2 al cuadrado menos 1, que es 3. Entonces veo que efectivamente es continua por la derecha en menos 2. Y ahora estudiamos si es continua a la izquierda de 3. Entonces ahora, ¿qué función es la que me tengo que fijar? En la segunda, porque justamente para los mayores que 1, ahí está incluido el 3. Entonces ahora veo, ¿existe f de 3? Sí. ¿Cuánto es? 3 menos 1, que es 2. Calculo el límite lateral izquierdo de 3, sigue siendo la función x menos 1, entonces 3 menos 1, 2, y entonces concluyo que f es continua por la izquierda de 3. Entonces se cumple todo, ¿ven? Es continua en el intervalo abierto, por la derecha de 2, por la izquierda de 3, entonces, ¿qué se concluye? Que es continua en el cerrado menos 2, 3. ¿Estamos, chicos? Sí, profe. Bien. Vamos ahora con la siguiente tarea, que era, lo que pasa, ven que acá, al ser el PDF, bueno, ya estaba supuestamente, esto se daba en una clase y continuaba acá, por eso que ya está resuelto. ¿Se acuerdan que yo les dije? Tienen como tarea resolver la continuidad de esta función, ¿sí? ¿Qué debemos hacer para analizar la continuidad de esta función? Debemos ver si está definida en 1, sí. Sería fijarnos en g de x, que sería definida como x igual a x cuadrado, g de x igual a x cuadrado. Entonces ahí estudiamos, existe g de 1 y es igual a 1 al cuadrado igual a 1, ¿sí? Bueno. ¿Qué más? Debemos averiguar ahora si existe límites de la función g cuando x tiende a 1.
Para ello debemos estudiar los límites laterales. El lateral izquierdo es la función es x cuadrado, eso nos da 1, y es igual a g de 1. En cambio, cuando considero el límite por la derecha de 1 de la función g, la función es x más 2, y entonces el lateral derecho ahora vale 3. Y 3 no es igual a g de 1. Entonces, ¿qué sucede? No existe el límite. Claro, no existe límite, pero como estoy en continuidad, ¿qué tengo que decir? Que g no es continua, ¿dónde? En 1. ¿Estamos? Entonces, la función, ¿qué discontinuidad presenta? De salto finito. Claro, no evitable de salto finito en x igual a 1. Cuando los límites laterales son distintos y distinto al valor, porque acá recuerden que no están en solo límite, están en continuidad. Entonces, esto es lo que tienen que fijarse. No solo que son distintos, sino que también debe ser igual al valor de la función en el punto. En el primer caso sí, en el segundo no. Entonces, ya eso me permite afirmar que no es continua. ¿Por qué? Porque no existe ese límite. ¿Sí? Entonces, ¿qué tipo de discontinuidad presenta? Acabamos de decir, no evitable de salto finito. Entonces, queda para ustedes graficar, ¿sí? Graficar para los menores iguales que 1, tengo una función cuadrática, ¿sí? Para 1, que sería este 1, ¿sí? La función cuadrática. Y después, para los mayores que 1, la función lineal. Para 1, 1 más 2 es 3. 1, 2 y 3, acá tengo un punto vacío. Y tendría esto. ¿Lo ven? Sí, profe. Eso es lo que ustedes tienen que hacer después para graficar, ¿sí? Es muy sencillo y ahí veían. Siempre tienen que hacer, para poder graficar esta situación, le asigno el valor 1, 1 más 2, 3, y ahí tengo el punto vacío, que es como acabo de mostrarles recién. ¿Estamos? ¿Sí? Bueno. Sí, profe. Sí. Y esta tarea, que ya les dejo para que la vean ustedes, ¿sí? Que era, ¿se acuerdan? El apartado B. ¿Se acuerdan de este apartado? Sí. Que habíamos dicho, el dominio, ustedes me habían dicho, todos los reales excepto 0 y 4, ¿sí? Que es lo que está hecho en esta línea. Entonces tienen que estudiar qué sucede para 0 y luego qué sucede para 4. ¿Ven? Hacer los dos casos. Esto ya está resuelto, eso lo ven ustedes. Y el gráfico, ¿ven? Ahí en 4, ¿ven? La discontinuidad infinita porque está la asíntota vertical, y en 0, donde estaba, ¿qué cosa? El punto vacío. ¿Por qué? Porque ya habíamos dicho que 0 sobre 0, gráficamente, se comporta como un punto vacío. Y eso significa, en la teoría de discontinuidad, que hay una discontinuidad como Evitable. Evitable, claro, evitable. ¿Se entiende cómo tienen que relacionar los conceptos? Si a alguien les presenta un gráfico y les dice, a ver, ¿qué puede decir de este gráfico? Y usted tendría que decir, bueno, hay una discontinuidad evitable en este punto. ¿Qué significa eso? Que en ese punto los límites, el límite no existe porque está, digamos, existe, quiero decir, porque es menos un cuarto, pero se presenta la forma indeterminada 0 sobre 0. Y la discontinuidad es evitable, mientras que en 4 los límites laterales no existen y son infinitos. Por lo tanto, una discontinuidad no evitable. ¿Sí? ¿Qué es esto? Digamos, una especie de resumen, lo que está hecho acá. Y que, obviamente, que cuando es evitable se puede redefinir la función para hacerla continua, solo en este caso. ¿Sí? ¿Estamos, chicos? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, y ahora entramos al último tramo de esta parte, de esta unidad. Pues yo les había dicho que esta unidad es corta
y que la vamos a ver solo en esta clase, ¿sí? Porque ahora vemos propiedades de las funciones continuas. Ya hemos estudiado cuando una función es continua en un punto, en un intervalo abierto, en un intervalo cerrado, y qué tipos de discontinuidades presenta. Solo eran dos y era muy simple de detectarla, cuando se presenta uno, cuando se presenta la otra. Y hemos estudiado los dos casos. Y ahora vamos a ver las propiedades que presentan las funciones que son continuas. Veamos la siguiente. Y chicos, miren, fíjense en la hora, 3:15, y recién quiere entrar su compañera Faje Alicia, cuando ya estamos por terminar la unidad. Y no es así, chicos, tienen que cumplir un horario, no puedo yo entrar a cualquier hora. No es así, chicos. Bueno, veamos qué propiedades tienen las funciones continuas. Presentan algunas propiedades y algunas son simples consecuencias de los teoremas que hemos visto en la unidad de límites. Y veamos cuáles son. Este bloque de propiedades que la vamos a llamar una. Si si dos funciones f y g son continuas en un punto A, entonces la función suma, resta y producto también son continuas en A. Más aún, si son continuas en todo su dominio, la función suma, resta y producto también son continuas en todo su dominio. Mientras que la función cociente es continua en A si el valor de la función en el denominador es distinto de ¿quién? De cero. De cero. ¿Estamos? ¿Ven? Si es distinta, va a ser solo continua en A si es distinta de cero. Bien. Como una, así, digamos, algo para que lo vean, la demostración que es sencilla, porque la demostración de, por ejemplo, en el caso 2, es simplemente usar los teoremas sobre límites. Si yo quiero probar que la función cociente es continua en A, ¿qué tengo que probar? Que el límite de la función cociente f sobre g cuando x tiende a, que sabemos por la teoría del límite, que es el límite cuando x tiende a de f de x sobre g de x. Y si g de a es distinto de 0, es f de a sobre g de a. ¿Y qué es f de a sobre g de a? Es la función cociente f sobre g en A. Entonces tengo que ver que se cumpla esta igualdad. Entonces, ¿qué tenemos por hipótesis? Que tanto f y g son continuas en A. Entonces, ¿eso qué significa? Que están definidas en A, o sea, existe f de a, g de a, y a su vez el límite de f de x cuando x tiende a es f de a, y el límite de la función g cuando x tiende a es g de a. Vuelven, chicos, a aparecer otras personas más queriendo entrar. Y ya no los dejo entrar, chicos, no puede ser, son las 3:20 ya, y quieren entrar recién, cuando prácticamente ya estamos terminando la unidad. Por eso me paro, porque tengo que sacar todo lo que me está obstaculizando acá en la pantalla. Entonces vemos, ya decíamos, esto se cumple, ¿por qué? Porque f y g son continuas en A. Y además, ¿qué se cumple? Que g de a es distinto de 0. Entonces ahora calculo el límite de la función cociente. O sea, el límite cuando x tiende a de f de x sobre g de x. Y por la teoría del límite sabemos que es el cociente de los límites de la función numerador sobre el límite de la función denominador. ¿Y cuánto vale el límite de la función numerador? Y acá me dice que es f de a, y el de la función denominador es g de a, y g de a es distinto de 0, o sea que esto está definido, y es f de g en a. Entonces hemos calculado el límite y es igual al valor de la función en a, por lo tanto la función cociente es continua en a. De la misma manera se puede probar fácilmente para la función suma, para la resta y para la función producto. Les dejo eso como tarea, como inquietud para probar que son continuas
la función suma, resta y producto en A. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Esta parte se repite en todo esto. Esto es lo único que ya no es necesario en ese caso que GDA sea distinto de 0, porque acá no hay problema. Cualquier número real, f de A y G de A, pueden ser en particular 0. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Calcular el límite de la función suma o de la resta, y por la teoría del límite es la suma de los límites o la resta de los límites o el producto de los límites. Y en ese caso es f de A más G de A o f de A menos G de A, y acá f de A por G de A. ¿Me entienden, chicos, lo que estaría haciendo? Sí, profe. Y entonces acá, ¿qué sería? F más G en A, o F menos G en A, o F por G en A, ¿sí? De esa manera, ¿ven? O sea, sería esto mismo, pero para la suma, la resta o el producto, ¿sí? Porque eso también, chicos, ayuda a lo que se llama el razonamiento lógico formal que tiene. Esto, a pesar de que a ustedes no les gusta, pero demostrar en matemática me ayuda a razonar, a entender. Entonces, con un solo caso, que quizá el más difícil era este, que ya les hice, esto es, por analogía, idem a este que está hecho acá. ¿Sí? ¿Profe? Sí. Hay en el chat, hay una compañera que dice si la puede aceptar porque está por ingresar en su computadora, pero el celular le anda mal. ¿A quién? Tengo que dejar de compartir, Chiro, para ver. Se llama Sofía Ortiz. Porque acá tengo que dejar de compartirles para ver los participantes. Pasa que ya están ahí, están las dos personas que quieren entrar, y son las 3:20, chicos. Entonces acá no les puedo, pues si yo digo admitir, no me sale una por una, justamente me salen las dos, y tengo que admitirle a las dos. Entonces, por última vez, le hago la admisión, chicos, ¿sí? Porque justo acá no me sale discriminado, me salen las dos. ¿Quién es tu compañera? Ahí entró, es Sofía Ortiz, ahí escribió en el chat, muchas gracias. Ahí está, bueno. Seguimos entonces con lo que estábamos viendo, ¿sí? Ya estamos por terminar. Entonces tenemos un ejemplo sencillo. En realidad esto podría haber estado antes, ¿sí? Si la función f de x es continua, también ya vimos que x cuadrado, x al cubo, etcétera, x a la n, también son continuas. Y cualquier combinación lineal de ellas, o sea, si tengo a0 por 1 más a sub 1 por x, o sea, más a sub 2 por x cuadrado, es decir, estoy sumando una constante por cada una de estas funciones, y armo lo que ya conozco, ¿ven? La función polinomial de grado n, y es también continua en todos los reales. Por lo tanto, la función polinomial es continua para todo A, o sea, para todos los números reales. ¿Esto qué estaría haciendo? Como un pequeño ejemplo de suma. No solo suma de 2, sino de suma de n funciones, inclusive multiplicadas por una constante. ¿Se entiende, chicos? Este simple ejemplo que está puesto acá abajo. Acá no tomamos 2, sino esto se extiende al caso de la suma. No podemos hablar de resta, f menos g menos h, no. En el caso de la suma podríamos considerar n funciones, ven, f1, f2, etcétera, f sub n. Hacer la suma o también multiplicada por una constante, y ahí genero este polinomio p de x. Por lo tanto, si cada una es continua, ahora esta función suma que me da todo este polinomio también es continua. ¿Está claro, chicos? Sí, profe. Bien. Vemos ahora estos dos teoremas. Uno me habla sobre la continuidad de la función compuesta. Eso sí sería nuevo. Perdón,
me estaba adelantando. Es que me hizo distraer lo que la hice entrar y me estaba confundiendo. El límite de la función compuesta, quise decir, el primer teorema, que en realidad ya se lo usó en la teoría de límites, pero acá voy a ver lo que sería el fundamento matemático de por qué era válido hacer lo que hemos estudiado cuando hemos calculado los límites. Supongamos que tenemos dos funciones f y g, y existe la función compuesta f de g, el límite también de g de x cuando x tiende a me da un número real b, justamente b real, y a su vez f es continuo en b. Entonces, cuando quiero calcular el límite de la función compuesta, ¿cómo se calcula? Como el límite cuando x tiende a de f de g de x, o sea, f del límite. Supóngase que tuviéramos raíz cúbica de x cuadrado menos 3. Entonces, ¿qué es lo que estoy calculando? La f sería la raíz cúbica. Y calculo el límite cuando x de x cuadrado menos 3. Entonces eso me daría menos 3. ¿Existe la raíz cúbica de menos 3? Sí, es un número real. Y sería este valor que dice acá f de b. Así como he dado ese ejemplo sencillo, muchos otros ejemplos que hemos visto de límites de funciones compuestas, solo que nosotros lo calculábamos y no se nos ocurría pensar que en realidad en el fondo hay un fundamento matemático que es este, que me decía cómo se calcula en ese caso el límite de la función compuesta. Y este se lo menciona a raíz de que después quiero ver si la función compuesta es continua o cuando la función compuesta es continua, y necesitaba de este. Y dice lo siguiente, que si tengo dos funciones f y g, son continuas y existe la función compuesta f de g y f y g son funciones tales que existe f de g. G es continuo en A y f es continuo en g de A, entonces recién la función compuesta f de g voy a afirmar que es continuo en A. Y este teorema se puede demostrar fácilmente si yo uso esto. Porque en realidad la continuidad es calcular un límite. Solo que acá este límite no va a ser B, va a ser ¿qué cosa? G de A, ¿ven? Porque si F es continuo en G de A, perdón, G es continuo en A, quise decir, el límite de G de X cuando X tiende a es G de A. Entonces me queda F de G de A, que no es otra cosa que F de G compuesta en A. Por lo tanto, f de g continua en A. Es usar solamente este límite, que es lo que yo debía conocer. De nuevo vuelve a aparecer, chicos, otra alumna, Sofía Quintero. No sé, esa si estaba antes, me parece que no. Bien, y lo que vemos ahora, y terminamos, es propiedades de las funciones continuas, pero ¿a dónde ahora? En intervalos cerrados. Todo esto que vimos acá, estos dos teoremas, o mejor dicho, estos tres, son relativos a funciones continuas en un punto. Las algebraicas que ya vimos, ¿y qué otras algebraicas habíamos visto? La compuesta, que también vemos cuando es continua. Y para el último vamos a ver de la inversa. Y no me acuerdo si lo puse. No, se ve que no lo he puesto. Pensaba que si antes lo daba, se ve que ahora no lo puse. No me acordaba si lo había dado, si lo había incluido. Bueno, estábamos acá, chicos. El primer teorema que vemos, que inclusive, chicos, tiene nombre y lo vamos a ver a lo largo del curso. El primer teorema se llama teorema de Weierstrass. ¿Quién es Weierstrass? Es un matemático que es el que enuncia en el año 1600, no tengo exactamente acá puesto en qué exactamente el año, este teorema sobre la continuidad de funciones en un intervalo cerrado. ¿Qué propiedad cumple? Si una función es continua en un cerrado, fíjense, alcanza por lo menos una vez su máximo absoluto y su mínimo absoluto, es decir, f de x es mayor o igual que m y menor o igual que ¿quién?
que m. Y fíjense que a su vez, supónganse que tuviéramos la función lineal, ¿sí? Y la restrinjo a un intervalo, ya sea creciente o decreciente. En este caso, he considerado una función lineal. Tendría que hacer una recta. Ahí está. ¿Sí? Entonces, fíjense, la restrinjo un intervalo y f de a, que sería esta ordenada, sería ¿qué cosa? El menor valor de la función. Y f de b, ¿quién sería? Este m, el mayor valor de la función. O sea que cualquier función continua que la restrinja un intervalo siempre alcanza un mínimo y un máximo. ¿Está claro, chicos? Sí, profe. Ya sea que sea creciente o decreciente. Fíjense en si acá considerada una función lineal decreciente. Bueno, ahora, obviamente, que si la restringo a este intervalo y es decreciente, ¿quién sería m? M sería f de a, m el menor valor, y m mayúscula, o sea, el mayor valor sería, perdón, f de b sería el menor valor y f de a, que es esta ordenada, sería este m. Restrinjo un intervalo cerrado y si es continua siempre se va a verificar eso. Y acá vemos ya gráficos generales. Por ejemplo, que tenga esta función cualquiera, restringida al intervalo cerrado, porque esto podría continuar y acá también, entonces alcanza su máximo y su mínimo valor, ¿sí? Y acá supóngase que estuviéramos esta curva restringida en un intervalo cerrado, este es el mínimo valor y este es el máximo. Y en el caso de la función constante igual a c, y bueno, en ese caso el mínimo y el máximo obviamente coincide con el mismo valor. ¿Estamos? ¿Sí, Sí, chicos? profe. Bueno, ese es el tema que enunció este autor. Y ahora vemos también otro teorema referido a funciones continuas en un intervalo cerrado y que dice, y se llama teorema de Bolzano. Nuevamente, este también es otro matemático que lo enuncia, por eso tienen esos nombres. Y dice que si una función es continua en un intervalo cerrado y los valores de la función en los extremos del intervalo son distintos, por eso dice menor que cero, puede ser que f de a sea mayor y f de b sea menor que cero, entonces el producto es negativo. Y al revés también, si f de a es positivo y f de b es negativo, este producto es negativo. Entonces existe por lo menos un punto C en el intervalo abierto para el cual la ordenada es cero, o sea que siempre la función va a tener un cero. O sea, si es continua, ¿ven? En el intervalo, como este caso, y f de a es negativa y f de b es positiva o al revés, porque yo la puedo dibujar al revés, siempre va a haber un cero de la función, o sea, va a intersectarlo al eje de las x, al menos una vez. ¿Estamos? ¿Está claro, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Y acá dice, ¿ven? Si es la interpretación gráfica, si tenemos una función continua, ¿no es cierto? Que une los puntos a f de a y b y f de b, y en f de a y en f de b tiene signos distintos, entonces corta al eje de x en un punto. Y ese punto que lo llamo C, f de c es 0. Y este teorema constituye el fundamento de los métodos de resolución aproximada de ecuaciones. Bueno, y vemos ahora este último teorema, que se llama teorema del valor intermedio. Es otro teorema que habla sobre la continuidad en un intervalo cerrado. Este teorema ya vamos a ver, lo vamos a ver en el cálculo diferencial al teorema de Weierstrass y al teorema del valor intermedio y al de Weierstrass en el teorema del cálculo diferencial, quiere decir en el
en la teoría del cálculo diferencial y en el cálculo integral. O sea que va a estar medio lejos, pero por eso les voy repitiendo que lo vamos a volver a ver. ¿Qué dice el teorema del valor intermedio? Que si tenemos una función continua en el intervalo cerrado, y obviamente que los valores en los extremos son distintos, porque acá podría darse este caso, ¿ven? Y no es este el que estamos hablando, ¿ven? Porque acá los valores en los extremos A y B son iguales a L. Acá me está pidiendo que no sean iguales en los extremos. Y K es cualquier número real comprendido entre f de A y f de B, entonces va a existir al menos un punto C tal que f de C es igual a K. Y acá se ve la interpretación gráfica de lo que está diciendo. Si una función es continua, ¿ven? En un intervalo cerrado, y f de A es distinto de f de B, podría ser creciente, que es este gráfico para verlo mejor, o decreciente, y K está comprendido entre f de A y f de B, entonces debe existir, ¿ven? Un punto interior entre A y B, para el cual, si yo trazo, ¿ven? Acá sería S igual a K, sería una recta paralela al eje de las X, la debe intersectar a la gráfica de la función en un punto. Entonces, cuando trazo esa perpendicular, ese es el valor de C. Y f de C es justamente igual a SK. Entonces, cualquier recta igual a K debe cortar al menos una vez a la gráfica de una función continua en un intervalo cerrado a B. Si K es un punto, que un valor quiere decir comprendido entre f de A y f de B. Este teorema lo volvemos a ver en el cálculo integral. Y acá vemos algunos ejemplos, para que no sea todo abstracto de cómo usamos el teorema. A ver, ¿a qué aplicación puse? La del teorema de Bolzano, o sea, esta. De encontrar justamente el valor para el cual se corta la función con el eje de las X. Entonces, verifique que la función f de x igual a x cubo menos 4x en el intervalo cerrado, ven, menos 3, 3, cumple con el teorema de Bolzano. Entonces, ¿qué decía el teorema? Que los valores de la función en los extremos del intervalo deben ser de distintos signos. Entonces, calculo f de menos 3, reemplazo, me da menos 15, es negativo. Calculo f de 3, reemplazo acá, ven, 3 al cubo menos 12 y nos da 15, es positivo. Por lo tanto, según la conclusión del teorema, debe existir un punto interior al cual la función se anula. Entonces, reemplazo f de c, que sería c cubo menos 4c igual a 0. Y resuelvo esta ecuación, que es de tercer grado, factoreo, saco factor común c, y nos queda c por c cuadrado menos 4 igual a 0. Entonces, ¿cuándo este producto es 0? Cuando uno de los factores es 0. C igual a 0, c cuadrado igual a 4. ¿De dónde saco? C igual a 0, si acá consideráramos valor absoluto de c igual a 2, tenemos c igual a 2 o menos 2. Entonces, se cumple el teorema de Bolzano. ¿Ven? El intervalo era menos 3, esto continúa un poquito más, y esto también. ¿Y qué hemos encontrado? Ahí decía, existe por lo menos. Bueno, acá he puesto quizá un punto. Existe por lo menos un punto C para el cual la ordenada es igual a 0. ¿En cuántas veces la intersecta acá a la curva al eje de las X? 1, 2, ¿y qué más? Y 3. C sub 1 es 0, este sería C sub 1, este es C sub 2 que es 2, y este es C sub 3 igual a menos 2. ¿Estamos? Sí, Sí, profe. profe. Bueno. Y vemos por último esta aplicación, que son a veces ejercicios de funciones que
les presentan. En este tienen una sola constante. A veces les dan dos. Determinar A y B para que la función dada sea continua. En este caso hay una sola la constante a determinar. Obtenga el valor de K de modo que esta función sea continua. ¿Sí? Entonces la función, como estamos observando, está definida por intervalos. Entonces, para que sea continua debemos analizar la continuidad ¿dónde? En 1. Entonces, ¿está definida en 1? Sí, porque para t igual a 1 es menos 1. Podría estar acá o acá también. G de menos 1 es menos 1. ¿Y qué debemos investigar? Si existe límite de G de t cuando t tiende a 1. Entonces debemos investigar los límites laterales. Calculamos el lateral izquierdo, para los t menores que 1, es k por t al cubo. Cuando t tiende a 1 por valores menores, reemplazo t por 1 y t a 1 al cubo es 1, entonces me queda k. Calculo ahora el límite lateral derecho. Por la derecha de 1, la función es 2k por t más 1. Entonces cuando t tiende a 1, reemplazamos y nos queda 2k más 1. Como los límites laterales deben ser iguales, para que exista el límite, entonces significa igualar k a 2k más 1. ¿Se va entendiendo, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Y de ahí me queda ver esta ecuación en k. Y de ahí despejo, resto k y me queda k igual a 1, menos k igual a 1, o sea, k igual a menos 1. Entonces, hay ejemplos, chicos, donde se les presenta dos variables. Acá puedo tener una función donde esté en función de A y B, y acá también. Entonces, tienen que ver, o bien todo esto en A, por ejemplo, y acá en A y B. Entonces, de una capaz que encuentro el valor de A, y de la otra tengo A y B, y la cuestión que le igualo, y tengo que determinar A y B. ¿Estamos? ¿Chicos? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. por ejemplo, que acá me quedara y no determinara A, pero yo sé que este límite debe ser igual a menos 1. Y este también debe ser igual a ¿cuánto? A menos 1. Entonces, construyo un sistema de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas. Si este tiene que ser entre A y B, debe ser igual a menos 1. Y este también, y de ahí resuelvo. Y encuentro el A y encuentro el B. Por eso se tiene que fijar bien si es en una incógnita, este es el más sencillo. Este es el caso más simple, digamos. Y esta es una aplicación, que la vemos así rápidamente, chicos. Tenemos una función que describe el inventario de una fábrica de computadora en un instante X. Y está dada por esta función, ¿ven? Donde es igual a menos 10x más 60 cuando x varía entre 0 y 5. A menos 10x más 110 cuando x varía entre 5 y 10. Y menos 10x más 160 cuando x está comprendido entre 10 y 15. Grafique y analice su continuidad. Si graficamos, ven, tenemos segmentos de rectas. Y cuando graficamos estamos viendo, ven, qué hay en 5, discontinuidad evitable, qué hay en 0, en 5 y en 10. Cuando lo vea el gráfico ya sé, discontinuidad evitable en 0, en 5 y en 10. No evitable, ¿sí? ¿Está claro, chicos? Pero es continua en el abierto 0,5, en el abierto 5,10 y en el abierto 10,15. ¿Está claro? Sí. Bien. Entonces, acabamos de decir, presenta discontinuidad no evitables, acá me lo comí, no solo en 5, sino también a dónde más, porque está incluido el 0, ¿sí? Acá dice mayor o igual que 0, en 0, en 5 y en 10. Y después decía, grafique y analice su continuidad. Ya estamos diciendo dónde es discontinua.
Y en el apartado B, calcule F2 y F de 10 y que interprete el resultado. Si calculamos F de 2, ¿a dónde tenemos que calcular F de 2? En la primera, ¿ven? Porque está comprendida entre 0 y 5. O sea, sería menos 10 por 2 más 60. F de 2 es 40. ¿Qué está significando? Que en el instante 2, el inventario de la fábrica de computadoras es de 40.000 unidades. Recuerden que acá decía que era, a ver dónde estábamos, yo me fui muy lejos, describe el inventario en miles de unidades. ¿Estamos? ¿Chicos? ¿Y qué Sí, representa? Y me fui. F de 10. Ahora, ¿a dónde voy a reemplazar F de 10? Acá en la tercera función. Entonces sería, ven, menos 10 por 10, que nos queda ¿cuánto? Menos 100 más 160, o sea, 60. ¿Eso qué significa? Que en el instante 10 el inventario de la fábrica es de 60.000 unidades. ¿Sí? ¿Estamos, chicos? Sí, profe. Sí. Bueno, con esto terminamos. Esto es todo, por eso yo les decía, era una clase un poquito más larga de la que veníamos viendo, pero es una clase corta, que sí es una unidad muy corta, porque continuidad es así, se ve el concepto de continuidad que es muy simple, discontinuidad que se presentan dos tipos, y qué propiedades, que es la otra tanda, que quizás es la última, que es la parte teórica, que es esta que acabamos de ver, ¿sí? Bueno, con esto, todo esto es lo que se incluye al parcial. Y ahora quiero saber, chicos, en la clase del jueves pasado, ¿han terminado límite o todavía siguen con límite? Estábamos viendo lo que es el exponencial, digamos. Ah, el límite, el segundo límite fundamental, que es con el que hemos terminado la clase pasada. Sí. Bueno, probablemente si terminan va a ser la clase de mañana y después verán continuidad. Y hasta acá es donde va el parcial, ¿sí? Bueno, ya les doy la clave, chicos, de la clase, de la asistencia, ¿sí? ¿Está? ¿Chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces hemos terminado, chicos, y la clase que viene ya comenzamos con el inicio de la nueva unidad. Esa sí no va, pero bueno, lo mismo la tenemos que ver. ¿Sí? Y es importante porque entramos en lo que sería el cálculo diferencial. ¿Estamos? Y recién vamos a ver, creo que nos quedan 2 clases y en la tercera hacemos un pequeño repaso antes del parcial. ¿Estamos? Bueno, nos Bien, vemos, profe. chicos. Hasta luego. Chao, Vamos, chao. profe.